Un hombre vivía en un barrio que tenía una vereda sola, era una calle angosta. Justo enfrente de la casa de él empezaron a construir, es un chiste esto que voy a contar, empezaron a construir una obra. Así que él vio cómo iban cavando los fosos y haciendo los cimientos y todo. En un momento cercaron adelante con un alambrado para que no entren a robarse las cosas o a tocar así. Y un día apareció un perro ahí. Tenían un perro en la obra para evitar que los roben. Tenían un perro grande así. Entonces él, cuando se bajó, como tenía que estacionar para entrar a su casa que quedaba enfrente, pero no había vereda, del lado de la obra de construcción, cuando abrió la puerta, el perro se le vino encima y saltaba y pegaba en el alambre y parecía que se lo iba a comer vivo. Así que él se recontra asustó. Y si este se suelta un día, me come vivo. Entonces agarró y se metió, como pudo, salió ahí cerca del auto y después se metió en la casa y comentó que estaba asustado por el perro ese. Al otro día lo mismo. Durante varios días, más de una semana, estuvo todos los santos días, cuando venía del trabajo, se bajaba y ya no sabía, se probó de bajarse por el otro lado, del lado de la calle, pero el perro igual, entonces y lo agarraba y sacudía los alambres así, y él tenía miedo de que un día se escape y lo muerda. Un día volvió a trabajar, de trabajar él, volvió, y el perro estaba echado sobre la arena en la construcción, estaba tirado así. Le llamó la atención, entonces bajó con cuidado así y el perro nada. Dice, el perro le pasa algo. Entonces se asomó así, lo vio mejor y dice que el perro le hizo así con una patita. O sea, este perro le está pasando algo porque no es igual que lo de los otros días. Entonces fue, golpeó las manos y salió una persona que estaba cuidando ahí y le dijo, fíjese porque el perro le debe estar pasando algo. Todos estos días estaba muy vivaz y ahora resulta que está ahí, ¿no tendrá algo? ¿Estará enfermo o algo así? No, le dice el tipo. Lo que pasa es que el patrón lo trajo y lo tuvo a prueba 10 días, desde ayer es efectivo. Dice. Y fíjense ustedes, como en un chiste bastante tonto, como los que me gustan a mí porque los entiendo, está el paradigma de nos comportamos por lo que somos. Nos comportamos como somos. Y hay muchas personas que no les gusta esto, porque dicen, no, lo que pasa es que a mí me sacaron de quicio y todo, para no decir, la verdad, soy un loco furioso, soy un violento, y soy así. El problema es que cuando uno dice, soy así, de un defecto, inmediatamente va alguien a sugerirle que por qué no cambia. Todas esas cuestiones tienen que ver con este texto que voy a leer, que es un texto muy conocido. Yo estoy tratando en este tiempo, para nosotros con Mónica es nuevo, de la vida de iglesia en esta iglesia. Tratar de tomar las cosas con más calma, sin tanta ansiedad, porque a través de los años yo he descubierto que la ansiedad de los hijos de Dios, incluyendo los pastores, que después terminamos con problemas cardíacos y eso, no adelanta el reino de los cielos. Vos te podés poner loco y volverte en entusiasmo, después deprimirte porque no dan resultado las cosas, y todo eso es fuegos artificiales. La obra es del Señor, la iglesia es del Señor, a Cristo le costó muchísimo la iglesia, le costó su vida, de manera que lo que nosotros hacemos en realidad son galimatías, son piruetas que hacemos, y a veces lo pagamos con problemas de salud incluso, y problemas familiares, problemas de carácter, justamente por no entender que finalmente la iglesia, que es, como alguien escribió en un libro, la iglesia es gente. Pero también es cierto que nosotros no somos los dueños de la gente de la iglesia, sino que Dios es el Señor de la iglesia y que Él hace las cosas conforme a su voluntad. Entonces uno puede distenderse un poco. A mí me da no sé qué no estar pastoreando en una iglesia donde tengo que ir todos los días para ver si cambia un foquito, ese tipo de cosas. Me pone como que no estoy haciendo nada. Sin embargo me doy cuenta que efectivamente el Señor, su presencia, su obra, sigue adelante y va a seguir adelante, y que dentro de algunos años vamos a ver este tiempo de la iglesia acá
como un tiempo donde Dios realmente estuvo perfectamente bien, Él tranquilo, haciendo su obra y esperando que nosotros hagamos lo que está en su palabra. Yo quiero leer este texto que está en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Es el texto que sigue a la parte donde él dice que no somos salvos para que nadie se gloríe, no somos salvos por obra nuestra, sino por la obra que él hizo. Justamente, este texto está para Pablo mismo, que era otro loco ansioso, que quería llevar el reino de los cielos a todas partes, y se le fue la mano con el entusiasmo, y estuvo persiguiendo a la iglesia de Cristo, de manera que su gran mensaje de Cristo para él, el día de su conversión, fue: yo soy Jesús a quien vos perseguís. ¿Qué tal? O sea, mano a mano, ese mucho gusto. Yo soy Jesús al que vos me estás persiguiendo a mí. Y entonces te imaginás el cambio en la mente de Pablo, la frenada que hubo en él. Por eso Pablo tenía mucho respeto por ese día de su conversión. Y entonces él en este texto a la iglesia en Éfesos menciona el texto este que es muy conocido, donde la gente ha predicado, los evangélicos han predicado por siglos esto de cuidado, de no confiarte que porque haces muchas obras de caridad te vas a salvar. Lo único que te salva es Cristo, porque acá dice que no somos salvos por obras para que nadie se jacte. Te digo que aunque no sea la salvación por obras, si uno hace obras se puede jactar igual. O sea, la persona que hace las cosas para jactarse, es decir, para envanecerse, para que lo festejen, para, no sé, para mandarse la parte, eso va paralelo, no tiene que ver directamente con el tema de la salvación. Pero en ese contexto, Pablo dice así: porque somos, hablando de eso de que no hay que gloriarse todo por sino en Cristo, porque Él nos ha dado la salvación, etcétera, etcétera, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La primera cosa que dice aquí de los cristianos, que por lo tanto nos llega a nosotros, a mí y a vos, es que nosotros somos una creación de Dios. Fíjate la palabra que él usa, dice, porque somos hechura de Dios. Todos nosotros tenemos la idea, y los cristianos todos tenemos la idea, de que de la creación, de que el ser humano fue creado por Dios. Pero hay una cosa que nosotros tenemos confuso ahí, y es que pensamos generalmente eso en términos tipo clase de la escuela. Es decir, Dios creó, que después creó los animalitos, después creó al hombre. Como que somos una creación, un genérico que hizo Dios y puso en el mundo. Pero Pablo lo que está diciendo acá, y van a ver que lo especifica específicamente a los cristianos, dice, somos una hechura de Dios. Y eso implica no solamente que Dios tomó nuestras vidas en un momento de nuestra vida y nos salvó, sino que desde la creación, cuando Él planteó el tema de la creación humana, planteó la creación de cada uno de nosotros individualmente. Nosotros individualmente somos hechura de Dios. Él agarró, por decir de una forma brutal, la masa y la modeló y ha hecho lo que nosotros somos. Todos nosotros somos una mezcla de cosas físicas, de cosas sociales, de cosas de la cultura. Hablamos en un idioma porque hemos nacido acá o porque hemos nacido en otro lado y lo hemos aprendido. Todos nosotros tenemos heridas emocionales que hemos tenido a lo largo de la vida, tenemos logros, tenemos fracasos, pero una cosa que hay que pensar para nuestras vidas, la vida cada uno para la vida de sí mismo, es que lo que somos, lo que soy yo hoy, si yo tuviera que escribir en una hoja, decir, bueno, escriba qué es lo que es usted para que esa hoja la lea alguien y su currículum. Entonces nosotros pondríamos, si fuera suficientemente extenso, un currículum que tendría varios capítulos de distintas cosas, cómo soy, qué familia tengo, qué estudios he hecho, qué trabajos he hecho, por dónde he estado, qué planes tengo al futuro, qué me gustaría hacer o hacer,
qué personas me gustan más y otras no me gustan, qué personas amo profundamente y qué personas me son indiferentes, todo eso. Bueno, sepámoslo que eso es una construcción de Dios. Vieron que hoy en día está, de paso, el mundo de hoy día es medio ingenuo, porque todo lo que se presenta como progre en el momento actual, si vos te fijás, te va a guiar a repensar lo que dice la palabra de Dios de lo que uno es o sobre cualquiera de las cosas. Una de las cosas de este tiempo es que las personas son un constructo social donde, por ejemplo, los que somos varones, nos reconocemos varones porque nuestra familia nos implantó esa idea cuando éramos chiquitos de acuerdo a una morfología genital que teníamos cuando nacimos. Pero que eso puede no ser así porque puede ser diferente. Fíjense ustedes que esa idea va justamente en contra con esta idea. La idea de que nosotros somos construcción de Dios y no que somos no sé qué, seres que salen y que ellos eligen qué son. Nosotros no elegimos qué somos. Es cierto que las elecciones nuestras tienen que ver con nuestro ser y cómo evoluciona nuestra vida. Y es cierto que somos responsables justamente porque somos libres de elegir. Pero nuestra libertad de elección es una libertad de elección como todas las libertades, con límites, con extremos, de los cuales no se puede pasar. Y una cosa importante para nosotros como hijos de Dios, este es un mensaje dirigido a ustedes y a mí, que somos personas cristianas del siglo XXI, en una época que algunos han llamado la época post-religiosa. Y la verdad es que es cierto que hay iglesias vacías en algunos lados, pero también hay lugares en el mundo donde hay un avivamiento realmente sorprendente, de gente que está buscando cosas espirituales. Ha nacido en China una iglesia subterránea, porque en China es un país comunista, y en el comunismo la religión siempre está puesta como quien favorece la explotación de los que tienen las herramientas, los que son los dueños de las fábricas de las herramientas, de los empleados para enriquecerse con ellos. Ellos tienen idea de eso. Y que la religión sirve para serenar los ánimos de los que quieran protestar. Entonces tienen ideológicamente algo en contra con eso. Y esta semana han estado avasallando algunos lugares católicos, porque ellos no tienen noción tampoco de las distintas denominaciones, nada, están en contra de todas las religiones, el Islam y el cristianismo católico, protestante o lo que fuera. Y los evangélicos están sufriendo, pero en ese ambiente de persecución, en China, el mismo país que hasta hace poco prohibía tener más de un hijo, y que favorecía el hijo varón y no la hija mujer, donde se mataban por año miles de bebés, porque los padres no podían hacerse cargo de ellos. En ese mismo país hay una iglesia cristiana espontánea que van surgiendo. Se comunican por WhatsApp o por, no sé cómo se llama, hay un WhatsApp en China, tiene un nombre especial, no sé si ustedes saben cómo se llama alguien. Hay un WhatsApp propio de allá, hay una red social china, que por supuesto trata de conquistar el gobierno. A través de eso y a través del Internet, los que pueden acceder se han abierto a la idea de Cristo, de la salvación, de la idea de Cristo, de ser una iglesia cristiana. Y empiezan a juntarse gente de distintos pueblos en el medio del campo. China es enorme en su extensión geográfica. Empiezan a orar, se empiezan a congregar, empiezan a funcionar como iglesia. Y dicen, ¿de qué denominación son? Cristianos son. Y inventan ellos, te copian, bajan de internet algo para cantar, buscan quien predique, pasan videos, y están naciendo sin que nadie los haya ido a misionar para que arranque eso, simplemente arrancan así. Hay un avivamiento en Brasil ahora mismo en algunos sectores de la juventud que están como hastiadas de esa vida de joda que caracterizó a Brasil por las últimas décadas y que están hartos de eso, porque ven que es todo muy lindo, muy divertido, pero que después de todo tenés gente muerta por exceso en las drogas, en el alcohol, en la violencia, y el tema de
de la droga, cómo está enervado en toda la sociedad brasileña. Y hay muchos jóvenes que están hartos, que dicen, no, ¿por qué no podemos estudiar, tener una profesión, tener una vida digna, tener algo digno para vivir, no simplemente vivir en la joda todo el tiempo y desperdiciar nuestras vidas tan jóvenes? Están volviendo a la iglesia y están haciendo actividades propias, especiales para los jóvenes, con sus propios códigos, etcétera, y están sorprendiendo a algunos por este fenómeno nuevo. Primera cosa, nosotros, yo mismo, soy una hechura de Dios. Soy hechura de Dios. Soy algo que Dios hizo. Y Dios no hace basura. Alguien dijo una vez, Dios no hace basura. Lo que es digno en tu vida es que Dios te hizo. Entonces yo no puedo ver a otra persona y decir, esta es una porquería, sin ofender a Dios que la creó. Puede ser que esta persona se desfiguró, se embarró, hizo lío, pero hay algo en ella siempre que la Biblia llama la imagen de Dios que está en ella. Ahí hay un borracho, sucio, avergonzado, la ropa embarrada, tirada en el piso, hablando cosas inconsistentes. En él, de todas maneras, hay algo de la presencia de Dios porque él es creado por Dios. Y si él se convierte y es un hijo de Dios, él justamente va a ser una hechura doble de Dios. Una hechura por creación, porque todos los seres humanos somos criaturas de él, pero los que somos creados en Dios, en Cristo Jesús, somos creación de él. Fíjense ustedes en este datito, que de paso creo que haber dicho ya antes, pero la preposición en Cristo, en el apóstol Pablo, hay que tener como un subrayador mental, y cada vez que él dice en Cristo hay que tomar nota porque está diciendo algo importante. Y él acá dice de la hechura de Dios, que no somos simple hechura, sino somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, para las buenas obras. Esta es la segunda cosa que quería mencionar, el objetivo de vida. En la filosofía se ha discutido mucho qué es esto de los objetivos de la vida, o lo que responde a la pregunta ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Hay muchas personas, lamentablemente, que en un punto de su vida llegan a la conclusión de que no tienen ninguna razón para vivir. Hay en Japón ahora mismo una generación de personas que simplemente no tienen ningún estímulo para vivir. No se suicidan a veces simplemente por el miedo a que tienen que complicarse la vida y hacer algo horrible. Pero por lo demás no tienen nada para hacer. No tienen ninguna voluntad de nada, no tienen aspiración de nada. Y ustedes fíjense cómo la aspiración de nosotros moldea lo que nosotros somos en un determinado momento de nuestra vida. Hubo un doctor durante la Segunda Guerra que se llamaba Viktor Frankl, era un alemán, y él estuvo estudiando a sus compañeros de prisión, porque estuvo en prisión, estuvo estudiando cómo se comportaban los compañeros de prisión, que eran todos prisioneros de guerra. Y una de las cosas algo que él descubrió, es que esas personas que tenían una esperanza, por ejemplo, que decían, yo tengo mi familia que me está esperando y yo cuando termine la guerra o cuando se termine este infierno voy a volver a mi casa, mis hijos tienen tantos años y vamos a comprar un campito y nos vamos a dedicar a la agricultura o vamos a poner un negocito y vamos a seguir adelante. Que esas personas, cuando estaban muy heridos, cuando estaban muertos de hambre o de sed o de frío, sobrevivían más que los otros, aquellos que lamentablemente a muchos le había pasado, que ya los habían traído prisioneros, pero habían matado al resto de su familia, el lugar donde vivían estaba hecho escombro y todo así, y esas personas era como que tenían una especie de flojera para vivir, no resistían tanto al enemigo ni los ataques, no les importaba cuidar su salud, era como que no tenían voluntad. Y él descubrió eso, de que una persona que tiene objetivos en su vida
tiene más fortaleza interior para hacer las cosas, independientemente que si esos objetivos se van a cumplir o no. Y es una advertencia que nosotros tenemos que tener, que una vez que hemos logrado muchas de las cosas que se dan casi como automáticamente también, si el Señor nos bendice en nuestra vida, cuando somos chicos tenemos claros algunos objetivos de vida. Estudiar en el colegio, aprender algo, trabajar de algo, juntarme con alguien, hacer pareja, disfrutar, vivir, viajar. Y hay un punto, cuando ya tuviste hijos, ya tuviste nietos, ya tuviste autos, ya tuviste casa, ¿qué podés aspirar? Bueno, como dicen que a los ricos es difícil hacerles regalos porque lo único que le podés regalar es algo más de lo que ya tiene. No vas a regalar un pantalón y no tenía pantalón. Ya tiene, va a colgar tu pantalón que vos le regales al lado de ese. Y así, de la misma forma, una persona cuando ya logró muchos objetivos, no ve que está llegando al fin de carrera, al fin de la carrera que es la carrera que incluye objetivos fuertes, poderosos, ideas que tiran hacia adelante y que hacen que una persona no se entregue fácilmente. Y algunas personas, algunos cristianos que yo he conocido, han tenido eso de llegar al último tiempo, como la mamá de Daniel, que vimos los otros días, llegar a un punto cuando ella dijo, la verdad ya no quiero seguir luchando. Quiero que el Señor me lleve. Y el punto es, la diferencia es que esa persona lo decía porque razonablemente la edad que ella tenía y su condición de salud, era difícil que ella alcance otras metas en su vida. Pero algunas personas llegan a una etapa donde quedan deprimidos por falta de objetivos. Bueno, ya está. La casa ya está. Le faltarían algunos arreglos, pero ya está. El auto ya está. Y la familia ya está. Y la escuela ya pasó hace tantos años. Y la iglesia, yo voy a la iglesia, pero es siempre más o menos lo mismo. Hay personas que los mata la sinceridad porque dicen, finalmente ahora yo para qué estoy. Un creyente debería, con el mensaje que estoy predicando yo esta noche, no porque lo predique yo, sino porque lo que dice acá, debería tener metas hasta que el Señor lo lleve, y no que Él esté como en la sala de espera, esperando que lo llamen a cobrar, como decía el tango, ¿no? Estoy en la fila esperando que me llamen a cobrar. Porque dice así, el objetivo de la vida de una persona. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y no dice para buenas posesiones, sino para buenas obras. Las palabras que Pablo usa acá son muy precisas y perfectas en cuanto a que se refieren a algunas cosas en particular. Nosotros cada vez que pensamos en buenas obras, pensamos en la ayuda a los pobres, ayudar a una viejita a cruzar la calle, ayudar a un pobre a que tenga para comer, darle ropa a alguien. Tenía una ropita por ahí, se la di, le di unos pesos para que pueda ir en el taxi al médico, y esas son buenas obras, sobre todo para las personas que las reciben, para esa persona que recibió esa buena obra, ha sido bueno para él. Pero la expresión del apóstol Pablo, buenas obras, en realidad quiere decir obras y frutos, en la boca del apóstol Pablo especialmente, quiere decir todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Una persona, por ejemplo, puede trabajar para cobrar él su sueldo, pero lo puede hacer como para Jesús, que ya hemos hablado de eso en otras oportunidades. Y en ese caso, la buena obra es hacer eso, pero hacerlo en una forma distinta porque es como para Jesús. Entonces ahí hay una buena obra, no por la obra en sí, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Sino que el empeño, la forma como esa persona lo hace, es una buena obra. Entonces, una oración puede ser una buena obra, pero si no, no es una obra. Sí,
Todo lo que yo hago es obra, es fruto, es resultado, es acción, es conducta mía. Y yo puedo orar una oración vacía o puedo orar una oración cariñosa, comprometida, una oración de riqueza devocional con el Señor que me lleve a la comunión más profunda con Él. Y un creyente, díganme ustedes, si no, ¿cuándo el creyente deja de tener metas espirituales? Bueno, un problema que tenemos con este concepto de las buenas obras es que en este tiempo actual tendemos a confundir las buenas obras como las obras de acciones de bien estereotipadas, como ya les dije, cruzar la calle a una viejita, prestarle plata a alguien, ese tipo de cosas, o cosas de la iglesia. Orar, leer la Biblia, invitar gente a que venga a la iglesia, poner ofrenda, claro, y no salimos de ahí. Nosotros deberíamos ver que Dios no está interesado solamente en nuestra vida religiosa. Es decir, lo que hacemos en la iglesia, juntarnos para cantar, para orar, para predicar, para lo que fuera. Dios está interesado en nuestro ser porque Él lo hizo, Él lo formó, Él lo modeló, Él le puso una pizquita de carácter picante, Él le puso el sentido del humor, Él le puso el deseo de trabajar, Él le puso la tolerancia, Él le puso una propensión al trabajo intelectual, Él le puso una propensión al trabajo manual, Él le puso una propensión a resfriarse. Él le puso un sistema respiratorio que es un poco frágil y siempre se termina resfriando en invierno. Dios le puso eso. Dios hizo todos los detallitos. Y Dios está mirando toda la conducta de la persona y no solamente la conducta que se refiere a la vida de la iglesia, porque si no, toda la doctrina de la salvación para muchas personas gira en torno a la iglesia, a la vida de iglesia, y está perfecto la vida de la iglesia. De hecho, dice que Cristo dio su vida por la iglesia, pero una iglesia que se mira el pupo a sí misma, ya sabemos lo que pasa con una persona que hace eso. Bueno, cuando se juntan varios y forman una iglesia y lo único que hacen es mirarse el pupo de la iglesia, quedan afuera de todas las obras que el Señor tiene planeados para ellos, que ese es el tercer punto acá. Hay un plan. Nosotros no es que vamos por la calle libremente y vemos la viejita. En esta idea que les estoy queriendo presentar del apóstol Pablo acá, el Señor desde antes de la creación del mundo ya tenía planeado cruzarme con esta viejita que le ayudé a cruzar la calle. ¿Se entiende, no es cierto? Es decir, si el Señor quiere que yo haga un bien, me lo va a poner delante, me va a dar las oportunidades, porque es la palabra que Él usa acá en esta expresión donde dice las cuales, hablando de las buenas obras, Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La expresión que traduce dispuso de antemano está bien, se refiere a que Dios desde siempre ha hecho los planes de nuestra vida para que nosotros sin querer mañana le respondamos bien a una persona que estaba necesitando ese cariño emocional, esa caricia emocional, y nosotros ni enterados. No sabemos. Les pongo por ejemplo, en la reunión de pastores del consejo acá de Carlos Paz, estuvo un joven político de Río Tercero. Era un muchacho, un empresario, joven empresario, debe tener ahora algo de 45 años, por ahí, no me acuerdo la edad que él dijo. Le estaba yendo bien, tenía más o menos todo, viajes, plata, droga, cigarrillo de vez en cuando, tomaba bastante alcohol, todo, pero le iba bien en su vida profesional comercial, no le estaba yendo nada bien. Pero se empezó a sentir vacío. Bueno, fenómeno. Me comí un asadazo con los amigos y queríamos conocer el Caribe y fuimos. Y cuando empezó a contar muchos se dio cuenta de que la vida de él era una porquería. Él dijo así. Empezó a pensar cómo hacer para matarse y no molestar a los demás. Empezó a pensar, estaba pensando cómo
en ese tiempo se vinculó con un pastor ahí en Tres Arroyos que es viejo y que por alguna razón tuvieron un programa, algo que tocó a la municipalidad donde él estaba vinculado, que esto que lo otro, y la cosa que charlaron, y este entonces aprovechó y le contó al pastor. Y le contó como que si me voy a suicidar, le cuento a este, total, nada peor me va a pasar. Y él nos contó que el pastor este viejo lo escuchó, lo abrazó, y le dijo, vamos a orar, vamos a presentar esto a Dios, y que esto y que lo otro. Y él dice, yo esperaba que él me iba a decir, mi hijo, mirá la edad que tenés, ¿cómo vas a hacer esto? Mirá todas las posibilidades, pensá en tu familia, pensá. Dice, él pensaba que le iba a decir eso. Y dice, lo que me impactó fue que me abrazó. Dice, me pasó la mano por el hombro y me abrazó. Dice, hasta ahora se me pone la piel de gallina de recordar el día que ese viejo pastor me pasó la mano por el hombro. Y sintetizó en un abrazo todo lo que Dios tenía para mi vida, que ahora cambió y realmente se lo ve bien. Es un pentecostalito muy lindo de escucharlo porque tiene un testimonio fresco, vivo. ¿Por qué? Porque había en un momento, hace millones de años, que Dios tenía planeado para él que cuando estuviera al borde del precipicio, Dios no lo iba a dejar solo, sino que le iba a poner una persona que simplemente lo abrazara y que en ese abrazo tuviera el toque de Dios. Porque la expresión del apóstol Pablo, donde dice las obras que Dios preparó de antemano, en realidad es una expresión muy linda, que se refiere a preparar todas las cosas para que algo sea hecho. Por ejemplo, si uno quiere hacer una torta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dice, tengo que hacer una torta de esta, la que tiene nueces y no sé qué. Entonces, compra el azúcar negra, compra nueces, compra no sé qué que necesita, se fija si tiene, si no va y compra la harina, los huevos, que esto, que lo otro. Bueno, lo que dice Pablo literalmente es un verbo que quiere decir que Dios lo que hace es tener preparado todo, preparado para que vos hagas algo. Que Él espera que nosotros hagamos esto. Dice que Dios somos criaturas suyas, engendradas por Dios en Cristo para hacer buenas obras. Bien, fenómeno. Entonces nosotros íbamos a ver qué puedo hacer, ayudar a un pobre, a ver dónde consigo un pobre a esta hora. Ya sé, voy a comprar una Coca-Cola y se la voy a llevar al pobre ese que está siempre ahí en el banco pidiendo y lo voy a ayudar. No es así, no es así. Yo no tengo que inventar el amor, no tengo que inventar las acciones. Dios me la está preparando, Dios ya tiene una pilita, tiene la gente, tiene los materiales, todo. ¿Qué espera? Simplemente que yo abra un poquito, expanda mi visión espiritual y de repente encuentre una persona y mire a esa persona, y quizá una mirada, un abrazo, una palabra, una ayuda trascendente, lo que fuera, va a dar un resultado porque Dios ha estado armando eso. ¿En beneficio de quién? Y con esta pregunta es la conclusión. ¿En beneficio de quién? Otro vicio que tenemos los cristianos es pensar que nosotros somos la causa de todo. Nosotros llevamos adelante el reino de Dios. Nosotros hacemos la obra de bien. Nosotros predicamos el Evangelio hasta el último de la tierra. Nosotros nos sacrificamos por las personas que nos tratan mal. Nosotros nos esforzamos por el reino de Dios. Nosotros llevamos la palabra hasta el último, más recóndito lugar del mundo. Que Dios no hace nada. Jesús no hace nada. El Espíritu Santo, ¿para qué está? Si no va a hacer nada. Todos tenemos que ser nosotros. Y la verdad es que eso es una falta teológica y espiritual muy grosa, muy grave. De atribuirnos nosotros el esfuerzo, por ejemplo, de trabajar en la obra del Señor. Si habremos trabajado en la iglesia. Pero otra cosa es comprender, como el propio apóstol dijo, que nosotros somos colaboradores con Cristo. Que de hecho, si hay algo que no lo está haciendo Él, no trabajemos en eso. Pero si hay algo que Él está trabajando, papá, te juntó todo, te acomodó todo, está todo para que vos estires la mano y agarres. Es tu peón de obra
¿Por qué no hacer las cosas? ¿Por qué nosotros podríamos dejar de hacer esas cosas que Dios nos dio? Simplemente por una cosa que tiene que ver con la ceguera espiritual. ¿Sí? Algo que uno no ve. Y para ver lo que hay que hacer, simplemente volver uno adelante de Dios una y otra y otra y otra vez para decirle al Señor, Señor, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. ¿Hay alguna cosa que Dios está queriendo de vos, de mí? Hace un año, más o menos, un poquito más de un año, porque ya pasó en julio del año pasado, yo no hubiera sabido bien qué responder. Hoy sí. Y te animo a que vos busques en la cara a cara con Dios y te fijes dónde el Señor te tiene una pilita de materiales. Y te le falta echar el agua, remover el pastón y empezar a juntar los ladrillos. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra, por tu aliento, por tu inspiración que viene de ella. Digo yo, doy por sentado que todos nos inspiramos cuando leemos estos textos maravillosos. Somos criaturas tuyas, que vos criaste para que hagamos buenas obras, las cuales vos habías planeado y estás juntando los materiales desde antes de la fundación del mundo y nos vas a dar un sentido de vida hasta el último día de nuestra vida. Tendremos un sentido, una búsqueda, y qué lindo sería que cuando muramos estemos muriendo, pero todavía que nos sorprenda la muerte pensando, qué cosas hay para hacer, qué cosas querrá el Señor de mí para el año que viene, para el tiempo que vendrá. Qué lindo sería. Te bendecimos en el nombre de Jesús, que es nuestro gran proveedor de buenas obras y el mejor autor que alguna vez haya habido. En el nombre de Él, pues, oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Tengamos una linda semana.